Persecución. El taxi del terror. Les contaré lo que me pasó. En febrero de este año tuve un accidente y tuve una lesión en ambos brazos. No pude moverlos durante meses hasta que poco a poco me fui recuperando. Por esta razón no tuve ninguna actividad física durante todo ese tiempo, así que mi condición estaba peor que nunca. Una madrugada tenía mucha ansiedad, tomé mi chamarra y salí a caminar muy tarde porque me gusta la noche, y decidí pasar por unos cacahuates a la tienda que está abierta las 24 horas. Para mi sorpresa, al llegar no había de los cacahuates que quería, así que fui a la siguiente tienda. Estaba lejos, pero yo tenía ganas de caminar, ya que me emocionaba volver a tener algo de actividad física de nuevo. En el camino hay una zona forestal, donde usualmente yo solía ir para hacer algo de cardio. Esta zona forestal está rodeada de casas de ricos, así que son privadas, con grandes paredes que las protegen. Iba disfrutando el camino, cuando de pronto observé cómo un taxi bajaba la velocidad y se me acercaba. Pensé que me ofrecería el servicio de taxi, así que sin preocupación dejé que se me acercara. Cuando se detuvo el conductor, un hombre entre 30 a 40 años se veía musculoso. Se dirigió a mí, pero para mi sorpresa me comenzó a hacer preguntas extrañas, como que qué estaba haciendo, dónde vivía y por qué estaba solo a esa hora. Yo desconfiado me negué a contestar sus preguntas y seguí caminando. Él comenzó a seguirme con el taxi a la misma velocidad a la que yo iba caminando y me dijo que era policía, pero no traía uniforme ni patrulla. Comenzó a interrogarme más, preguntándome mi nombre, etc. Yo ya un poco asustado comencé a tomar distancia y a mirar a mi alrededor, y me di cuenta que solo estaban las largas paredes de las privadas y a lo lejos la zona forestal. No había nadie más, solo el taxi y yo. A lo lejos alcanzaba a ver una pequeña cabina donde suelen estar los guardias de seguridad de las privadas, por lo que decidí seguir avanzando en ese sentido. El conductor comenzó a presionar y subir el tono de voz, exigiéndome que le diera información. Yo, asustado, me detuve y pasando detrás del taxi me cambié de acera. En medio de la carretera había una banqueta que separaba ambos sentidos de la calle, así que el conductor no podía cruzar con el taxi al otro sentido. Entonces comencé a caminar por la otra acera. El taxista, al ver esto, aceleró rápido. Yo observaba cómo el taxi iba a toda velocidad hacia el retorno con la intención de alcanzarme de nuevo. Muerto de miedo y con la peor condición física de mi vida, comencé a correr buscando dónde esconderme antes de que el taxi pudiera ubicarme de nuevo. Para mi suerte, encontré una pequeña barda que, para ser sincero, desconozco cuál era su función, pero me servía para ocultarme. El taxi estuvo dando vueltas buscándome por un rato, y yo estaba aterrado. No entendía qué quería. Después de un tiempo el taxi dejó de pasar, así que decidí salir y llegar a esa cabina. Seguí caminando pensando que lo había perdido porque ya se había ido, pero estaba equivocado. A lo lejos vi unas luces de un carro detrás de mí. La piel se me puso de gallina y me esforzaba para poder distinguir el color del automóvil, pero las luces me encandilaban. No podía ver qué carro era. Para cuando por fin pude ver el carro, él ya estaba cerca. Era el taxi otra vez. Muerto de miedo, comencé a correr a la cabina. No estaba ya tan lejos. Sentía que tenía que llegar y pedir ayuda a los guardias de seguridad. Ese era el plan. Corrí a toda prisa. Sentía cómo mis brazos se lastimaban al correr, pero tenía que llegar. Al llegar comencé a agitar las manos para que alguno de los guardias saliera. El taxi se detuvo y solo se quedó ahí. Yo podía sentir que me observaba. Solo estaba ahí parado con las luces y el motor encendido. Para mi horror, no había nadie en las cabinas. Nadie salía. Justo después de esta cabina había una glorieta grande que parecía un pedacito de parque. Tenía árboles y pasto. Al darme cuenta de que no había nadie, corrí hacia esta glorieta. El taxista también se dio cuenta que no había nadie. Intentó alcanzarme con el taxi de nuevo. Y aquí comenzó una prueba de resistencia.
El taxi me tenía arrinconado en esta glorieta. Si yo caminaba para un lado, él arrancaba y se dirigía hacia ese lado. Si yo intentaba salir de la glorieta, él aceleraba y se dirigía hacia donde yo iba. Los árboles y el pasto era lo único que impedía que el taxi pudiera alcanzarme. Así que estuvo dando vueltas alrededor durante horas. Yo ya estaba cansado. No tenía condición. Me dolían los brazos y el taxista no parecía aburrirse. Él seguía echándome las luces y el taxi se intentaba salir de la glorieta. Yo seguía sin entender por qué y estaba cada vez más agotado. En un momento el taxista abrió la puerta y se paró a un lado del taxi. Yo solo podía ver su silueta, un hombre grande, solo observándome sin moverse, y fue cuando me di cuenta que ese era su objetivo, cansarme. Así que decidí ir al centro de la glorieta y no moverme más. El taxi comenzó a dar vueltas de nuevo alrededor, pero yo ya no me movía. Tenía que guardar fuerzas por si él decidía entrar y perseguirme a pie. Y así pasaron un par de horas, yo cansado, aterrado y culpándome una y otra vez por no haber llevado mi celular. Solo esperaba que amaneciera pronto para que la gente comenzara a circular por la carretera. En eso, el conductor volvió a salir del taxi y comenzó a llamarme. Ven, acércate, no te voy a hacer nada. Pero era difícil creerle después de todo. Me quedé sin moverme, esperando lo peor. De pronto volvió a subir al taxi y lo vi alejarse. Pasó un tiempo hasta que por fin vi el primer automóvil que no era un taxi, pero tenía miedo. ¿Qué tal se había cambiado de carro? Esperé y esperé hasta la luz del día. Por fin era momento de continuar mi camino. Pasé toda la madrugada escapando del taxi. Fue horrible. Hasta la fecha me dan miedo los taxis. Siento que me va a reconocer un día caminando por la calle. Nunca supe sus intenciones ni el porqué de la persecución. Mi mamá cree que intentaron, que me hacía preguntas para asegurarse que vivía en una de esas casas de ricos.